Bueno, para ser un problema hay tres elementos que son de los más importantes, para entender la química y todo. Los tres elementos son el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. El oxígeno está en la familia 6A de la tabla periódica, y por ende tiene 6 electrones de valencia, también se encuentra en el segundo periodo. El carbono está en la familia 4A, tiene 4 electrones de valencia y está igual en el segundo periodo como el oxígeno. Y el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica y está en el grupo 1 de la tabla periódica y por eso tiene un electrón de valencia. Los hidrocarburos se pueden dividir en tres maneras diferentes: parafinas, cicloalcanos e hidrocarburos aromáticos. Las parafinas son cadenas lineales de carbonos que están saturadas por hidrógenos y presentan únicamente enlaces sencillos. Debido a esta estructura, su geometría es simétrica y por lo tanto son no polares. Los hidrocarburos aromáticos son hidrocarburos que están formando anillos y su estructura está basada en los anillos bencénicos, que vienen del compuesto benceno y por lo tanto, al tener una estructura simétrica, son también no polares. Los cicloalcanos son cadenas que forman anillos de carbonos también con hidrógenos, pero a diferencia de los bencénicos que generan enlaces dobles, únicamente pueden tener enlaces sencillos. También por su estructura suelen ser de polaridad baja o nula. Las moléculas que participan en este sistema en el derrame son las moléculas de agua y las moléculas de los diferentes hidrocarburos que participan y que forman parte de la mezcla del crudo. Las moléculas de agua se componen por dos hidrógenos y un oxígeno que están arreglados y tienen una estructura de manera angular, pero que tienen un polo positivo y un polo negativo. Eso los convierte en moléculas polares. La gran mayoría de los hidrocarburos son moléculas no polares. Todos los alcanos lineales y todos los cicloalcanos son moléculas no polares, pero hay algunos hidrocarburos aromáticos que tienen muy poca polaridad. Por otra parte, el agua es una molécula polar, lo que significa que debido a la regla de solubilidad, el petróleo, al ser una molécula no polar, no se puede... El petróleo, al estar compuesto de moléculas no polares, no se puede mezclar bien con el agua. La viscosidad del petróleo depende de la viscosidad de los hidrocarburos que lo componen. Por lo general, los hidrocarburos más pesados son los que tienen mayor viscosidad, pero estos también son los que tienen menos volatilidad, lo que significa que los hidrocarburos más ligeros, al tener mayor volatilidad y menor viscosidad, se van evaporando de una mezcla de petróleo, y conforme pasa el tiempo y estos hidrocarburos más ligeros se evaporan, el petróleo se va haciendo más viscoso. El agua, por otra parte, tiene una viscosidad relativamente baja para los líquidos y definitivamente más baja que los hidrocarburos pesados. El punto de ebullición del agua es alto para líquidos, estando a 100 grados centígrados, mientras que por otra parte los hidrocarburos tienen puntos de ebullición relativamente bajos. Otra vez, los más viscosos son los que tienen el punto de ebullición más alto, lo que, como se mencionó previamente, significa que mientras se van evaporando los hidrocarburos más ligeros de una mezcla de petróleo, el punto de ebullición de una mezcla de petróleo va incrementando al evaporarse estos hidrocarburos ligeros. Para esta situación problema, resolvimos que la manera más óptima de resolver un derrame de petróleo como el que ocurrió en Cadereyta, en Nuevo León, en 2014, se compone de los siguientes pasos. Primero, es de gran importancia reaccionar de manera rápida, debido a que mientras más tiempo pasa el petróleo en el agua, los elementos más volátiles se evaporan y por lo tanto la mezcla se vuelve más viscosa. Además, se extiende a más área y estos dos factores dificultan su extracción. El primer paso que deberíamos realizar sería hacer un bloqueo con barreras mecánicas que impidan la expansión del petróleo a áreas más grandes. Esto con el fin de facilitar su concentración y extracción. Esto es importante debido a que el derrame que sucedió sobre las aguas de un río. Los ríos tienen corriente, por lo tanto, la expansión va a ser mucho más rápida que si fueran aguas tranquilas. Además,
En Nuevo León las temperaturas suelen ser altas y por lo tanto los elementos más volátiles de la mezcla se evaporarían con una relativa rapidez. Después de haber concentrado el petróleo, lo que procedería sería la extracción, la separación de la mezcla con el agua. Para eso hemos propuesto que sería viable utilizar recolectores centrífugos, los cuales consisten en máquinas que generan una especie de remolinos en el agua, lo cual atrae a todos los componentes que están en la mezcla y los dirige hacia una centrifugadora. Las centrifugadoras aprovechan la diferencia de densidades de los dos elementos que participantes en la mezcla y los hacen girar a altas velocidades, por lo que la fuerza centrífuga actúa de manera diferente en cada uno de los diferentes elementos. Así, el agua puede ser separada fácilmente de los hidrocarburos y de ahí se procede a separar los dos para recuperar el petróleo y el agua volverla a poder. La calidad del agua es importante porque es un derecho para todas las poblaciones y es un recurso en el que necesitamos todos los seres vivos, tanto los del ecosistema donde se ha producido el derrame, como las poblaciones que son dependientes directamente del agua del cuerpo de agua afectado. En el caso de este derrame, el río San Juan era el río que abastecía principalmente a la presa del Cuchillo, que es la que abastece de agua a toda el área metropolitana de Monterrey y a comunidades cercanas. Para que el agua se considere potable, es una serie de características que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, el color, el olor y el sabor y la turbiedad son factores que deben estar. El agua debe ser incolora, insípida e inodora. La turbiedad no debe ser menor a 5 unidades de turbiedad nefelométricas o su equivalente en otro método. Aquí vamos a presentar una tabla de los límites permisibles de las características químicas que debe poseer el agua para poder ser considerada potable y poder ser distribuida a la población. Los hidrocarburos son moléculas o son compuestos que son altamente tóxicos. Esto quiere decir que si nosotros o cualquier otro ser vivo consume uno de estos compuestos, puede ser dañado su integridad física y su integridad también mental hasta cierto punto. Los hidrocarburos pueden atacar 3 tipos de órganos en nosotros específicamente, que son básicamente los pulmones, nuestro cerebro, y pues con eso conlleva las neuronas, y hasta nos puede llevar a tener cáncer, a llegar a que nosotros nos dé cáncer. Al igual, los hidrocarburos pueden ser irritantes para nosotros en la boca, en los intestinos o en la faringe. Esos son también otros tres órganos de los cuales los compuestos de hidrocarburos pueden afectarnos nuestra integridad del bienestar. El problema con la situación que tenemos en este momento en cuanto a impacto social e impacto ambiental, pues puede variar dependiendo de las circunstancias, de qué tanta contaminación se produjo y qué tan bien están implementadas las leyes de protección ambiental de ciertos países, porque cabe recalcar que en México esas implementaciones de protección ambiental no son tan impartidas como en otros lugares, ya que el gobierno mexicano, por más que queramos, no se encarga siempre y no es activo en esto de la protección ambiental, y muchas veces las empresas se van con la suya y contaminan el agua o contaminan ríos o cualquier otro tipo de ente que tenga agua, o de cualquier otro lugar, ya sea bosques o ese tipo de cosas. Muchas de las empresas se van con la suya y el gobierno no hace nada. Entonces, en este caso, si dejamos pasar más y más ese tipo de situaciones, podemos hacer que ya sea la sociedad se enoje con el gobierno y haya alguna clase de huelga o protestas o cosas así, las cuales el gobierno pues no quiere o simplemente quiere evitar a toda costa. Y en cuanto a impacto social, pues esto es claramente pues muchos problemas de salud, tanto como para nosotros que ingerimos el agua de la cual se ha contaminado, o la vida marina de la cual pues se ha contaminado el agua de donde ellos viven y ellos residen.
y muchas de las veces eso también nos puede afectar en cuanto a nuestra economía. Esto quiere decir que si nosotros contaminamos el agua, los peces de los cuales viven ahí y que nosotros también consumimos pueden ser contaminados con esos hidrocarburos y pueden ser altamente tóxicos también para nosotros. Esto va a afectar a la economía porque si estos peces son tóxicos, la gente no los va a querer comprar, o simplemente la gente que se encarga de recolectar este producto, pues va a decir que no, y la producción de este producto se va a reducir.